Muy buenas tardes para todos, que el Señor les bendiga. Una vez más queremos darle la bienvenida a este programa, Los que trastornan al mundo, recordando el propósito de dicho programa, buscar la reflexión y el compromiso bíblico teológico con las diferentes realidades de nuestro contexto. Y hoy vamos a estar hablando del tema el suicidio. Quiero dar la oportunidad a nuestra invitada de poder aparecer en pantalla, pero antes voy a compartirles acerca de quien nos va a estar acompañando en la tarde de hoy. Su nombre es Viviana Barrón de Olivares, se encuentra casada y de ese matrimonio Dios le ha permitido tener pues a un hijo que tiene 12 años. En su experiencia o los estudios realizados, tiene un postdoctorado en Ciencias Sociales en la UBA, doctor en Ciencias Sociales en dicha universidad, magíster en Estudios Religiosos en el Seminario Internacional Teológico Bautista, magíster en Investigación en Ciencias Sociales en la UBA, licenciada en Trabajo Social, profesora en Educación Secundaria y Superior. Y en cuanto a su experiencia ministerial, es docente desde el año 94 en instituciones educativas cristianas, docente en el Seminario Internacional Teológico Bautista desde 1999, directora del área de educación cristiana de la Convención Bautista Argentina en los periodos 2011 al 2016, pastora de la Iglesia Bautista de Martín Coronado desde el 2011, actual rectora del Seminario Internacional Teológico Bautista desde el año 2017 y miembro de la Red Mundial de Suicidólogos desde el año 2016. Para nosotros es un privilegio el poder tenerla en medio nuestro, aún en estos tiempos de pandemia podemos hacer los esfuerzos para poder seguir creciendo en gracia y sobre todo tocar un tema que toca las fibras de quizás muchos de lo que podemos ver esta entrevista. Quizás hemos sido afectados ante lo que le ha pasado a algún familiar, amigo o vecino, y creo y estoy convencido que es necesario poder estar preparados frente a esta realidad y estar alerta para poder entonces ayudar. Doctora Viviana, bienvenida al programa de Los que trastornan al mundo. Sus primeras palabras. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo estoy acá desde Buenos Aires, en Argentina, y la verdad que es una alegría compartir este tiempo con ustedes allá. Las ventajas que nos da la tecnología, que aún con las complicaciones que tiene, nos podemos comunicar, así que una alegría poderlos acompañar hoy. Muchísimas gracias. Pues como ya le compartí a todos los que nos están en este momento acompañando en esta entrevista, hoy vamos a estar hablando del tema del suicidio. Partiendo de esa palabra, ¿cómo pudiésemos nosotros dar una definición de lo que es el suicidio y por qué ha aparecido, digamos, el suicidio en la vida de tantas personas? Si vamos a las estadísticas, de pronto nos quedamos asombrados de que para propios extraños viene a ser el suicidio uno de los que están encabezando allí en la lista como causa de muerte. Ahora bien, ¿cómo puede definir la doctora Viviana Barrón el suicidio? ¿Cuáles son sus causas? Bueno, en realidad, cuando hablamos de suicidio estamos pensando en alguien que de alguna manera decide morir y se ocupa de morir, ¿no? Toma esa decisión y lo pone en práctica. Entonces, es un problema que viene de muchos años. En la Biblia, por ejemplo, tenemos el suicidio de Judas, ustedes se acordarán, y desde antes de esa historia en la Biblia hay relatos de esta situación, ¿no? Porque es algo que ha sucedido en la historia de la humanidad. Por ahí lo que sucede en este último tiempo es que pareciera, ¿no?, que hay más casos que antes. Una posibilidad es que ahora se registren mejor, porque antes a lo mejor por cuestiones de ciertos, no sé, como prejuicios o temores, muchos médicos no ponían el suicidio como causa de muerte de la persona, sino lo que derivó, por ejemplo, asfixia, ¿no? Otra razón, que no fuera el suicidio. Entonces, bueno, en los últimos años ha habido un gran esfuerzo de los profesionales de la salud para mejorar los registros
y eso nos permite tener un poco más de información de lo que está pasando y cuántos casos ocurren en nuestros países, ¿no? Que como decías, cada vez son más frecuentes. Por ahí lo difícil es saber por qué alguien toma una decisión así, y en eso hay muchos estudios que buscan justamente esa respuesta, que es difícil de encontrar, y que en algún sentido depende mucho de cada situación, ¿no? Cada situación es diferente, es muy difícil sacar una respuesta que englobe a todas las situaciones. Y eso a veces uno lo deja medio limitado, porque por ahí, qué sé yo, no sé, hay otros problemas de salud pública que se sabe exactamente por qué. En este caso es muy difícil saber exactamente por qué, ¿no? Quizás la pista que tenemos más clara es que la persona que decide suicidarse por alguna razón ya no puede seguir viviendo como está viviendo, ¿no? Su vida se le hace demasiado difícil y eso de algún modo es lo que desencadena esa decisión. Partiendo de esa premisa, ¿cuáles son los tipos de suicidios que nosotros podemos encontrar? ¿Sí es algo que podemos nosotros tener allí para poder descifrar o es algo que no se puede conocer? ¿Existen tipos de suicidio? Sí, hay muchos estudios, ya desde el estudio de Durkheim, que fue de 1857, él armó como una tipología, ¿no? Y la verdad que de ese estudio de él todavía se siguen usando algunos de esos nombres que él le puso y algunos son mucho más recientes. Por ejemplo, en los últimos años se empezó a hablar de suicidio diádico, que esa expresión de diádico viene de diálogo, ¿no? Como con esa misma idea, de una persona que se suicida porque quiere dar un mensaje a otros, ¿no? A veces un mensaje de venganza por alguna situación, a veces un mensaje como de castigo a alguien que hizo algo que a esa persona le hizo sufrir o que, no sé, alguna historia que hay ahí sin resolver. Y entonces se habla mucho de esa forma de suicidio que tiene que ver con un mensaje que se quiere dejar. Pero hay otros casos donde se habla también, y en nuestras comunidades es muy común, es el caso del suicidio anómico. Ese nombre lo inventó Durkheim allá lejos y hace tiempo, ¿no? Que es el suicidio que se da cuando no hay pautas claras para la vida y la persona está como sin normas, ¿no? Sin normas que regulen su vida y se siente como no contenida la persona, ¿no? Entonces, esa sensación de una incertidumbre demasiado grande, de una situación demasiado incierta, muchas veces puede desencadenar esa forma de suicidio, ¿no? Y en esa misma línea va lo que se conoce como suicidio egoísta, que es cuando la persona no se siente integrada a una comunidad, que se siente como que estuviera sola. No egoísta en el sentido que piensa en ella misma. El término se usa en el sentido de que no se siente integrada a una comunidad y entonces por eso termina con su vida, ¿no? Y bueno, después hay otros más, pero me parece que esos tres por ahí son útiles para entender algunas situaciones. La sociedad en sí puede que tenga una cosmovisión, idea acerca del suicidio, pero estamos abriendo estos espacios para poder orientar o reorientar a la sociedad acerca de qué cosas se deberían saber acerca del suicidio. ¿Está la sociedad enterada realmente lo que es este flagelo que va de menos a más en la vida de la persona que premedita, que va planificando, que de pronto no lo exterioriza, no lo comparte de buenas a primeras? ¿Qué cosas se saben acerca del suicidio? Bueno, una de las cosas que se sabe es que en la mayoría de los casos el suicidio es parte de un proceso que se conoce como el proceso suicida, ¿no? Ese proceso, yo digo en la mayoría de los casos, y hago esa salvedad, porque hay personas que tienen conductas impulsivas, ¿viste? Entonces no hay un proceso, sino que es como una decisión de repente. Esos casos son los más difíciles para el entorno de la persona que fallece porque no se lo vieron venir, ¿no? Es como que pareciera que de un momento al otro la persona estalló y tomó esa decisión y terminó con su vida, y esos suicidios impulsivos suelen ser como muy drásticos, digamos. Como que lo más probable es que la persona va a morir porque hacen cosas muy, muy tremendas, digamos, letales, ¿sí? El proceso suicida es el que se da en la mayor parte de los casos, que empieza con algo que se llama ideación suicida. Es cuando la persona empieza con la idea en la cabeza, ¿no? Que le empieza a aparecer. Esa idea
se relaciona con imaginarse su propia muerte, pensar cómo sería su velorio, qué pasaría si me muero, ¿no? Como todos pensamientos lúgubres, que en el caso de los jóvenes especialmente, son pensamientos que están fuera de época, porque se supone que una persona joven no estaría pensando que pronto va a morir, ¿no? Entonces, eso empieza a aparecer como todos esos pensamientos, y si la persona sigue con eso y sigue con eso, lo que puede suceder es que pase otra etapa del proceso que se llama amenaza de suicidio, que es cuando la persona comunica a los demás que está pensando en la idea, ¿no? Esa comunicación a veces es muy abierta y la persona lo expresa directamente, ¿no? En esos casos, probablemente, si los demás escuchan que lo dice, o lo escribe, o lo hace saber, se puede buscar ayuda para ver qué es lo que le está pasando. Pero otras veces esa amenaza es muy encubierta, es como muy disimulada, y es difícil descifrarla. Muchas veces después que la persona se murió, los demás se dan cuenta, ¿te acordás que una vez dijo, bueno, cuando yo no esté más, ¿qué van a hacer? Pero eso cuando yo no esté más puede querer decir muchas cosas, puede querer decir que se va a mudar, puede decir que se va a ir, ¿no? Ustedes que en su país han tenido tanta migración, por ejemplo, puede decir que se quiere ir, no que se va a morir, ¿sí? Pero bueno, a veces ese tipo de frases, así como muy dramáticas, pueden ser una forma de amenaza. Y si esa etapa de amenaza transcurre, lo que sucede es que la persona empieza a planificar su suicidio hasta que finalmente intenta suicidarse. A veces ese intento fracasa y se puede hacer algo, digamos, para salvar su vida, y otras veces no, ya muere en ese intento y ya es lo que se llama suicidio consumado, que sería el cierre de ese proceso, ¿no? Entonces, durante el proceso suicida, muchas veces las personas pueden dar algún indicio de que algo les está pasando, y ahí es donde está la clave de poderlo descubrir y ver cómo ayudar, ¿no? Para que la persona detenga ese proceso. Bien, doctora. Queremos hacer una pausa acá para todos aquellos que están haciendo la conexión en vivo. Invitarles a que a medida que vaya transcurriendo este conversatorio, si surge alguna pregunta o duda, usted puede ir directamente allí a los comentarios y tendremos un momento para poder considerar sus comentarios, preguntas o interrogantes. Volviendo al tema, ¿qué factores de riesgo o indicadores se presentan previos al suicidio? Habrán quizás algunos flashes, habrán algunas ideas, habrán algunas situaciones en donde de pronto, si es alguien que está acompañado de la familia entera o está rodeado de ciertas personas constantemente, habrán indicadores, por muy minuciosos que sean, que nos permitan a nosotros el poder estar alerta quizás de alguien que está probablemente considerando el suicidio como una alternativa de vida. Bueno, una de las cosas que aquí en Argentina sucede mucho, no sé, yo no investigué especialmente Venezuela, pero acá está pasando mucho que los chicos y las chicas se hacen cortes en la piel, ¿no? Que no son, digamos, cortes profundos, no es que se cortan las venas para sangrar, pero se lastiman. Algunos dicen que es como para que les quede la cicatriz, porque queda, no sé, va a quedar bien, lo disimulan. Ese tipo de conductas que son de autoagresión, que son de lastimar el propio cuerpo, son señales de alerta muy importantes. Porque, digamos, de todas las cosas que uno podría hacer para desahogarse si está triste o para, no sé, expresar lo que siente, lastimarse a sí mismo es una señal de que hay que darle mucha atención, ¿no? Muchas personas lo que hacen cuando ven ese tipo de conductas dicen, bueno, está llamando la atención, ya se le va a pasar. Pero no es un llamado de atención cualquiera. No es como un berrinche de un niñito que llora un poco y uno dice, está llorando para que el papá lo tome en brazos, ¿no? Es una situación más delicada porque la persona decide lastimarse. Entonces, cualquier conducta que tenga que ver con hacerse daño a sí mismo, así como consumir sustancias que son tóxicas, o fumar, o alcoholizarse, todas esas cosas que son cosas que dañan a la salud y que la persona sabe que le hacen mal, ¿no? Que ponen en riesgo su vida. Todas esas son señales de alerta, de que algo está pasando, ¿no? Que la persona no está cuidando su propia salud o su propia integridad. Entonces a eso hay que prestarle atención. Y lo mismo si suceden cambios, digamos, cambios de humor que sean llamativos, actitudes así como muy melancólicas, de tristeza, lo que uno por ahí podría pensar como un cuadro de depresión, si bien la familia o la iglesia no son todos profesionales de salud mental, no van a hacer un diagnóstico, eso lo tiene que ver un profesional.
pero uno desde el sentido común por ahí se puede dar cuenta, ¿no? Que la persona cambia su humor, que se mantiene triste, que escucha música más triste, o que tiene estados en las redes sociales que son como muy tendiendo a la nostalgia. Esas son señales también que uno puede mirar y prestar atención. Lo mismo si está la persona bajo mucha presión, ¿no? Mucho estrés, muchas situaciones difíciles al mismo tiempo, que ya parece que no aguanta más. Esa sensación de estar demasiado sobrecargado de preocupaciones o problemas también es importante, porque eso no es algo que la persona hace, probablemente son cosas que pasan a su alrededor, pero hay que ver cómo cada uno lo puede afrontar, ¿no? Hay personas que tienen como una actitud más resiliente, se sobreponen, piensan alternativas, se imaginan qué hacer, y hay personas que se sienten totalmente sobrepasadas por la situación o agobiadas. En esos casos hay que prestar atención cómo está la persona, ¿no? Cómo lo está viviendo, para ver si necesita ayuda. Y creo que otro indicador importante es si no pueden hablar de lo que sienten, si no pueden compartir lo que les pasa. Hay que prestar atención a eso, ¿no? Quisiera preguntarle también, partiendo de lo que está ahorita apuntando, el bullying en los adolescentes de pronto es un tema en el cual se ha venido hablando durante las últimas décadas. ¿Pudiese el bullying en la vida de un adolescente o de un joven ser una causa si no se puede de pronto abordar en el momento oportuno, ser una causa o indicador en que pueda el joven o el adolescente pensar la salida del suicidio como alternativa? Sí, en el caso del suicidio hay dos tipos de causas, o se habla más bien de factores, ¿viste? Como cosas que pueden llevar a eso. Hay algunos que son factores predisponentes, quiere decir que las personas tienen ciertas condiciones en su forma de vivir, en su historia familiar, sus recursos emocionales y espirituales que los predisponen, ¿no? Y después hay factores desencadenantes. En esos factores desencadenantes, el bullying puede ser uno, sobre todo si el adolescente o el joven siente que nadie lo ayuda o que no hay salida. O sea, lo fuerte de las situaciones de bullying que terminan con suicidio, que ha habido muchas, que inclusive llegan a los medios de comunicación y uno lo lee la historia de los chicos, no se sabe, porque muchas veces la familia lo da a conocer, para que se tome conciencia de la gravedad. En esos casos, muchas veces lo que sucede es que los chicos o las chicas han sentido que no había ninguna alternativa, como que nadie les tomaba en serio o no podían confiarle a nadie lo que pasaba. Es como sentirse encerrado, ¿viste? Como sentirse atrapado en la situación y no poder salir de ninguna manera. Ahí es donde se vuelve muchas veces un factor desencadenante, ¿no? Porque la persona siente que no tiene alternativa para superar esa situación. Y la realidad es que el bullying produce un nivel de sufrimiento emocional muy alto, ¿no? Porque es el rechazo de los compañeros, pero es la complicidad de los que ven y no hacen nada. No es solo el que ejerce la agresión, sino el entorno que no ayuda, que no defiende, que no cuida, ¿no? Entonces no es solo sentir que el que me agrede, sino es sentir que todos los demás lo acompañan. Entonces no le importa a nadie. Sería como esa situación que hablábamos antes de suicidio egoísta, ¿no? Sentirse afuera, totalmente afuera del grupo. Por eso creo que es importante acompañar los procesos de bullying, hacerlos visibles, plantear soluciones, decir que está mal, o sea, y también que entre los mismos adolescentes y jóvenes se pueden cuidar, porque el bullying transcurre a la vista de otros, no es una situación privada, es una situación donde hay testigos, digamos, testigos que se quedan viendo. Para no ser el próximo, miran y no defienden, ¿no? Entonces es importante que haya quien se involucre y que la persona que sufre bullying se sienta acompañada o defendida por alguien más que se interesa, ¿no? Sí, muy buena respuesta. Siendo cristianos, partiendo de allí, la Biblia, ¿qué nos dice acerca del suicidio? En su introducción mencionó el caso muy conocido de Judas, pero ¿habrán otras cosas que nos menciona la Biblia acerca de este tema? Bueno, la Biblia, a mí hay una historia que siempre me impresiona, que es la historia de Moisés, cuando ya está muy cansado Moisés, y le dice a Dios ahí en Éxodo, ¿quién soy yo, no? Yo tuve este pueblo como si yo lo di a luz para que tenga que renegar tanto, ¿no? Y Moisés le expresa al Señor toda su tristeza.
Entonces le dice, si vas a darme esta carga, harías bien si me quitas la vida, ¿no? Que no es una situación de suicidio porque Moisés no está diciendo me voy a matar, le pide a Dios que lo mate, pero sí es ese deseo de morir porque la carga que estaba llevando es demasiado pesada. Y para mí es importante ver esa historia en un personaje tan especial en la Biblia como Moisés, porque la verdad que hay situaciones en la vida que la vida se nos vuelve demasiado difícil. Y tenemos esa historia que nos permite entender qué hacer frente a esa situación, y es ir a Dios con nuestra carga, ¿no? Es ir a Él y decirle, la verdad, Señor, así no puedo vivir más, ¿no? No puedo más con esta situación. Y pedir a Dios que intervenga. Y bueno, Dios en el caso de Moisés le responde diciendo que su presencia va a ir con él, que le va a dar descanso, y bueno, y le da toda una estrategia de liderazgo nueva y lo ayuda. ¿Qué es lo que Dios hace cuando le pedimos ayuda, ¿no? Entonces, para mí esa historia es muy fuerte. Lo mismo pasa con Jeremías, que hay momentos donde también le plantea a Dios que no quiere vivir más, porque ¿para qué? ¿No? Como que rechaza su ministerio, no le gusta lo que Dios le pide, se le hace demasiado difícil. Y bueno, y Dios en ese diálogo con estas grandes personas de la historia de la fe, los acompaña, no les dice, ¡oh, qué mal! ¿Cómo vas a pensar eso? Sos un mal hijo mío, ¿no? No, Dios los entiende y les da una solución. Y me parece que ese es el modelo que tenemos que tomar frente a estas situaciones, cuando alguien se acerca a nosotros y nos lo plantea. Muchas veces se simplifica decir, bueno, pero vos sos creyente, no tenés que pensar eso. Sí, pero eso, qué sé yo, hay tantas cosas que no deberíamos hacer y hacemos, porque somos personas, porque hay situaciones que nos superan, ¿no? Entonces creo que en eso la Biblia es muy clara en darnos esos mensajes de que podemos ser débiles también, podemos tener luchas también. El tema es qué hacemos con ellas, ¿no? De poder ir a Dios con eso y buscar una solución. Hoy estamos hablando del tema el suicidio con la doctora Viviana Barrón y queremos invitarle, ya por allí hay una pregunta, sin embargo, de lo que ha escuchado, si ha surgido alguna duda, tome la libertad para poder escribirla. Ya dentro de muy poco vamos a abrir un espacio para que usted entonces pueda tener respuesta a lo que está surgiendo allí en su mente y en su corazón. Tomando en cuenta la esfera eclesial, la iglesia, ¿cómo debe abordar la iglesia, el cuerpo de Cristo, el asunto del suicidio? Bueno, yo creo que tenemos mucho que hacer en términos de prevención, ¿no? Que creo que mucho de la prevención pasa por hablar sobre esto, pasa por dar esa posibilidad de que las personas que están transitando un proceso de ideación suicida lo puedan plantear y puedan pedir ayuda, ¿no? Porque muchas veces ese proceso avanza y avanza en la soledad o en el secreto, ¿no? En eso de no poderlo hablar con nadie. Yo creo que nuestras iglesias tienen que ser lugares donde las personas puedan compartir sus dolores, sus sufrimientos, sus cargas, y no solo que lo compartan como un ejercicio de catarsis, de contarlo, sino que los que estamos cerca hagamos algo para que su vida sea mejor, que se sientan que hay otras alternativas, ¿no? Que se puede disminuir ese malestar tan grande que sienten, ese dolor tan grande que sienten, que de alguna manera hay alguien que se interesa por ello. Yo creo que en la prevención pasa mucho por ahí, por una escucha, pero no solo escucha, sino también ver cómo ayudar, ¿no? Cómo contener, cómo acompañar a personas que están sufriendo, y no decir, bueno, está sufriendo es su problema, sino compartir, ¿no? Un poco lo que dice Gálatas ahí, de llevar unos las cargas de los otros. Compartir lo que nos carga, lo que nos preocupa. Me parece que en eso hay mucho de prevención que podemos hacer. También creo que es muy importante el ministerio con la niñez en ese sentido, ¿no? De ayudar a los niños desde pequeños a aprender a confiar en Dios, saber que Dios los ama, que hay una esperanza, porque nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos recursos espirituales que van más allá de lo que vemos y de lo que entendemos, ¿no? Porque es Dios con nosotros, es otra manera de entender la vida. Entonces, si desde la infancia uno puede enseñar eso y que los niños y las niñas crezcan con esa seguridad en su corazón, eso es un factor de prevención muy importante, ¿no? Que le da todo un recurso de pensar con esperanza al futuro y no con ese pesimismo tan atroz de decir, bueno, no hay nada más que yo pueda hacer o que pueda superar esa situación. Así que en ese sentido preventivo yo creo que hay un montón de cosas que podemos hacer desde la iglesia. Y también podemos acompañar a las personas que han vivido la pérdida de un ser querido por suicidio, ¿no? Que también eso se llama prevención terciaria, o posvención le dicen algunos, ¿no? Cuando ya una persona falleció por suicidio,
acompañar a los sobrevivientes de esa situación, porque es una situación muy dura también. Y necesitan del amor de Dios, de que Dios los consuele, de ayudarles a procesar toda la situación, de dejar la culpa, ¿no? Poder permitir que el Espíritu Santo obre en su vida para seguir adelante con su vida, con una situación tan triste así, ¿no? Partiendo de la prevención, entonces, será necesario de que la iglesia pueda buscar los medios para poder entonces capacitarse y prepararse en este tema, partiendo del hecho de las situaciones del día a día que puede pasar en algunos de nuestros hermanos, quizás cargados por el trabajo, haber sido desempleado, tener un negocio e irse a la bancarrota, si es un joven de pronto que está a punto de graduarse, pues entonces fracasar en ese asunto, quizás llevar una relación tóxica de noviazgo en que quizás ya uno de los dos dice ya no quiero continuar con esta relación y a esa persona le resulta quizás un mal de morir. La iglesia, partiendo de la preventividad, ¿qué es lo que realmente debería hacer? O sea, ¿hacia dónde debe apuntar? Partiendo del hecho de que quizás en esa iglesia no hayan profesionales, ¿cómo entonces se pueden capacitar o preparar para brindar las herramientas en la medida de lo posible para atender estos casos? Bueno, yo creo que la iglesia, aun cuando no tiene profesionales entre los que asisten a la iglesia, sí debe tener profesionales de confianza cerca. ¿Por qué? Muchas veces en situaciones muy extremas, las personas se les afecta su salud mental, ¿no? Entonces necesitan ayuda médica para eso. Así como en otros temas de salud uno recurre a los profesionales médicos, en problemas serios de salud mental es necesaria la intervención de un profesional. Y eso no se puede reemplazar. Y me parece que es importante entender que es así, ¿no? Yo creo que Dios también nos ha dado la posibilidad a los seres humanos de aprender muchas cosas, de descubrir muchas cosas, y los que se han dedicado a eso, que saben, nos pueden ayudar mucho. Aunque por ahí no son creyentes como nosotros, pero sí saben cómo funciona la creación de Dios, que es la mente humana, que es tan complicada. Los seres humanos somos re complicados. Entonces es difícil entender cómo ayudar muchas veces. Y si uno no tiene herramientas profesionales, hay que recurrir a otros. Y para mí, en las iglesias tenemos que tener amigos profesionales, gente cercana en la que podamos confiar y con la que podamos trabajar. Al menos en mi experiencia, los profesionales de la salud mental están muy abiertos a trabajar con las comunidades de fe. Porque desde la psiquiatría, desde la psicología, se valora mucho la vida espiritual de las personas. Entonces, a veces uno tiene más prejuicio de acercarse que ellos de recibir nuestra consulta, ¿no? Uno va y le dice, bueno, ¿cómo me orientarías para ayudar a esta persona? Y ellos nos van a ver como algo que va a sumar a la situación, no como un peligro ni nada, ¿no? Ahora, obviamente, habrá profesionales más abiertos que otros. Hay que buscar a esos que respeten nuestra fe, que no vayan en contra de eso, pero que nos ayuden desde lo que ellos saben como profesionales de la salud. Entonces, en situaciones muy límites hay que dar intervención a los profesionales de la salud, porque hay que tomar medidas, a veces medidas drásticas de cuidado, ¿no? Para evitar que la persona termine con su vida. Y en eso necesitamos tener esa posibilidad, armar equipos. En el supuesto de un caso de suicidio dentro de la iglesia, de pronto de alguno de los que hace vida en la iglesia o de algún familiar, pasando eso, ¿qué métodos se deben usar para tratar a la feligresía y familia directa de la persona fallecida? Bueno, yo creo que hay que ver la situación, ¿no? Hay algo que en los últimos años, unas cuantas décadas, se vino descubriendo, y es que muchas veces cuando la persona se suicida, eso es derivado de una enfermedad mental. Entonces no se trata de una decisión tan racional, ¿no? Que la persona dice, bueno, voy a ofender a Dios y voy a terminar con mi vida. Y entonces está renegando de su fe, está diciendo, bueno, como una apostasía, me voy contra la soberanía de Dios y me mato, ¿no? Ese razonamiento requiere unas facultades mentales más o menos en orden. Si la persona está fuera de sí en su mente, no sabemos qué pensó, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se interviene frente a una situación así, se le da un mensaje muy duro a la familia, como decirle, por ejemplo, que la persona fallecida seguro está en el infierno porque
pecó y no se arrepintió, cosas así, ¿no? Como lecturas muy simples de lo que pasó. Solamente Dios sabe qué pasó por la mente de esa persona, por qué tomó esa decisión y hasta qué punto fue una decisión para ofender a Dios o fue la derivación de una enfermedad. Entonces, una vez leía un trabajo del pastor Jorge Gali que él decía, hay personas que mueren de enfermedades terminales, ¿no? Que tienen, qué sé yo, no sé, un cáncer, por ejemplo, y no lo logran superar y fallecen por esa enfermedad. Bueno, él decía, a veces hay personas que tienen enfermedades mentales que tienen también ese enlace de que la persona muere. Lo que pasa es que como se suicida parece que fuera su culpa y en realidad es una derivación de su enfermedad. Entonces hay que entenderlo también así. ¿Por qué? Porque si ese es el caso, no tiene sentido que la familia se llene de culpa o que pierda totalmente la esperanza de que ese ser querido esté con Dios. Eso solamente Dios lo sabe, ¿no? Entonces haríamos mal desde los lugares pastorales de asegurar algo que no sabemos en realidad. Y muchas veces yo he escuchado que se dicen esas cosas y eso trae o sea, es como sumarle desconsuelo a la situación que de por sí es muy difícil, ¿no? Entonces, para mí hay que, digamos, reconocer que no sabemos muchas cosas, que no entendemos, y no querer explicar lo que no podemos explicar. Y por otro lado, entender que el proceso de elaboración del duelo de una persona fallecida así lleva mucho tiempo, ¿no? Es un duelo difícil de elaborar. ¿A qué se refiere de elaborar el duelo? Es cuando, viste, cuando uno ya se consuela, ya lo recordás y no te duele tanto. Bueno, eso con este tipo de muerte cuesta más tiempo, ¿no? Y muchas veces pasan años hasta que la persona logra encontrar consuelo. Y es un proceso de que Dios vaya sanando, hay que tener paciencia. Una vez escuché a una persona que me decía, no, porque yo me contó que había fallecido un familiar directo, y entonces me dice, y en mi iglesia me dicen, ya está, ya pasaron 2 años, ya pasó, ya está, seguí adelante, ¿no? Como una impaciencia. No, le digo, no, cuesta más tiempo, cada uno es diferente, ¿no? Por ahí te va a costar. Entonces hay que sostener a la persona y no rechazarla si le cuesta elaborar el duelo, porque es bastante lógico, ¿no? Que le cueste un poco de tiempo. Y ojalá Dios ayude y sea más breve, pero es probable que le cueste tiempo. Entonces es necesario tener paciencia. Y después hay que trabajar también, si es una persona joven, con los amigos y el entorno de los chicos de la misma edad para evitar que lo vean como un héroe o que lo vean como una manera de solucionar los problemas, ¿no? Con todo que hay que ser cariñoso y muy cuidadoso, nunca hay que poner a la persona fallecida en el lugar de un héroe. No es un héroe porque hizo eso. Lo hizo y no estuvo bien, ¿no? No era la mejor manera de resolver su situación. Habría seguramente otras alternativas. Eso tiene que quedar claro como un mensaje, porque si no, enseñamos que es el camino a seguir, sin querer. A veces se lo pone de modelo, ¿viste? Entonces, en eso hay que tener mucha precaución cómo se trabaja con los amigos o las personas cercanas al que fallece. Hoy estamos hablando con la autora Viviana Barrón acerca del tema el suicidio y quisiera preguntarle de qué manera como iglesia podemos nosotros prevenir este intento de suicidio que quizás muchas de las personas ven como solución a una gran cantidad de problemas por los cuales ellos puedan estar inmersos. Creo que una parte importante de la prevención es ayudar a las personas a buscar alternativas, ¿no? ¿Qué es lo que los hace sentir que están en ese punto que ya no tienen más camino a seguir? Algunos le llaman al suicidio el final del recorrido, ¿viste? Cuando la persona siente que ya llegó un momento que no tiene más a dónde ir. Bueno, ¿por qué la persona se está sintiendo así? Hay que escuchar qué es lo que le está pasando y ayudarle a construir alternativas. ¿Qué otras opciones habría? ¿Qué podríamos intentar? ¿No? Y en eso hay que por ahí ayudar de maneras bien concretas a que se pueda, digamos, hacer algo diferente en la situación que tiene por delante. Y yo creo que también hay que trabajar mucho con adolescentes y jóvenes la idea de proyectar la vida hacia el futuro, de pensar el futuro. Aún con toda la incertidumbre que tiene nuestro mundo, bueno, una sociedad como la de ustedes que tiene tantas crisis y tantas situaciones difíciles, y la sociedad latinoamericana en general lo tenemos, ¿no? Esa incertidumbre sobre el futuro. Pero bueno, a pesar de eso, ayudarles a pensar a dónde quieren ir, qué quieren lograr, qué quieren hacer, cuáles son sus sueños, y pensar en el futuro como algo que se puede ir construyendo, ¿no? Y que Dios nos ayude, que nos acompañe, está con nosotros. Entonces, tener esperanza hacia lo que viene
y expectativas de lo que va a pasar como algo bueno, no verlo como una pared grande delante de uno, ¿no? Imaginar que hay algo después, aun cuando esté esa situación tan difícil de afrontar. Me parece que son temas que es importante trabajar desde la iglesia. Bien, ya estamos llegando a la última parte de nuestra entrevista del día de hoy. Entramos a la sección de preguntas. Si usted nos está viendo en este momento, puede aún aprovechar pues de realizar sus preguntas. Franjimar Barrios de Martínez pregunta, ¿qué tipo de ayuda se le puede brindar a estas personas? Y yo quiero, ya como se ha hablado acerca del tipo de ayuda que se le puede brindar, en el caso de los familiares que alguno de sus integrantes en algún momento ha intentado suicidarse, partiendo de allí, ¿qué tipo de ayuda se le puede brindar a una persona que en una oportunidad, en dos, tres, en reiteradas veces ha buscado por cualquiera de los medios acabar con su vida? Bueno, ahí yo a veces me gusta usar una metáfora, ¿no? ¿Viste cuando uno tiene algo eléctrico y lo tiene que enchufar, decimos en Argentina, dicen así allá también, enchufar en el toma corriente para que tenga electricidad? Sí, ¿sí? También. Cuando una persona intenta suicidarse es como que se desenchufó de la idea de vivir, ¿no? Como que se desconectó en su corazón, por este mismo proceso que hizo, que vaya uno a saber cuánto tiempo le ha llevado, pero llegó un momento donde entiende que ya no tiene que vivir. Entonces, hay que trabajar para que la persona se vuelva a enchufar con la vida, ¿no? Que se vuelva a conectar con cosas que le den perspectiva de futuro, que sepa que hay alguien que lo está esperando, que hay cosas que puede lograr, que hay sueños que puede alcanzar todavía. Entonces, en eso, el entorno familiar tiene que ir acompañando a ver cómo ayudarle a la persona a entender que vale la pena que esté viva. Y eso es difícil para la familia, porque cuando alguien sobrevive a un intento, la familia también está enojada por lo que pasó. Es muy doloroso, ¿viste? Porque también se lo hizo a su familia. ¿Por qué nos hiciste eso, no? Es difícil para la familia. Entonces, muchas veces también la familia va a tener que buscar ayuda profesional, pastoral, de consejería, para procesar todas esas emociones negativas que siente, porque a la vez de que uno se alegra de que la persona sobrevive, también es muy triste que haya intentado suicidarse. Entonces, es como una mezcla, ¿viste?, de emociones ahí que hay dando vuelta. Entonces, muchas veces las familias necesitan apoyo para que los ayuden a cómo afrontar la situación. Y hay que poder buscar ayuda, ¿no? Bien, el pastor Luis Escalona también es una de las preguntas que anteriormente se pudo responder, pero él dice, ¿se puede identificar este tipo de personas que están en esta situación como? Voy a ser aún más específico. A todos aquellos pastores o pastores de jóvenes que constantemente están pues trabajando con jóvenes o adolescentes, cómo identificar a alguien que quizás puede estar en un gran riesgo o un gran peligro o esté teniendo algunas tendencias suicidas. ¿Cuáles son los rasgos o indicadores, sobre todo, que debe tener en cuenta el pastor de jóvenes o el pastor de la iglesia o el líder de jóvenes para entonces, en la medida de lo posible, el atender a esta necesidad? Bueno, es difícil pensar en indicadores, viste lo que hablábamos antes, porque cada caso es particular. Y entonces a veces cuesta encontrar, porque hay personas que son muy extrovertidas, muy risueñas, como muy alegres parecen, ¿no? Entonces dan una imagen como que están bien. Y no están. Lo que pasa es que hacen como toda una especie de actuación hacia afuera y disimulan su tristeza, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo que es clave es que en las iglesias, cada tanto, saquemos el tema y hablemos, que si alguien está luchando con esta idea de morir, de imaginarse su velorio o esas cosas, ¿no?, que lo hable con alguien y sacarlo del secreto. Hay que plantear la necesidad de hablar de esto, ¿no? Y que los jóvenes y las jóvenes entiendan que si lo plantean no es que los vamos a mirar como, oh, bicho raro, ¿no? Sino que vamos a tratar de ayudar a lo que les está pasando. Porque además hay que entender que a muchos jóvenes les pasa, no es una cosa que le pasa a uno cada tanto, ¿no? Hay muchos que luchan con estas ideas.
encima vivimos en una época donde casi todas las cosas que se producen para jóvenes tienen como ese mensaje de muerte, ¿viste? Cosas de zombie, de muertos, de qué sé yo, en las series, hay como una especie de estimulación hacia la muerte. Entonces, eso favorece estos procesos, porque la idea está dando vuelta alrededor de la persona joven. Entonces, son temas sobre los que hay que hablar, y yo creo que muchas veces, a partir de que uno abre la posibilidad, los jóvenes lo empiezan a compartir. A mí me pasó de ir a un grupo de jóvenes, fuimos con mi esposo a dar un taller sobre este tema, lo encaramos por el lado de la preocupación, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué cosas preocupan a los jóvenes y por qué? Y bueno, cuando las preocupaciones son tan grandes que parece que no hay solución, ¿no? Y ahí derivamos en el tema de pensar en morirse por tanta preocupación. Y tristeza, ¿no? Emociones así negativas que son muy difíciles en la juventud y que se dan también, porque también hay eso, viste, que a veces la gente piensa que los jóvenes están siempre felices. Entonces, después de que lo hablamos, nosotros fuimos de invitados, solo hablamos el tema, lo dejamos ahí. Los líderes del grupo nos decían que más de la mitad de los chicos de ese grupo de jóvenes se acercaron a ellos a contarles que habían estado pensando en este tema, ¿no? Entonces, al abrir la posibilidad, muchas veces ahí nos damos cuenta. La líder nos decía, yo nunca me hubiera imaginado que esa chica luchaba con esto, porque no daba indicios, no parecía, ¿sí? Entonces, hay que habilitar para que se pueda hablar. Los que dan indicios, ¿cuáles serían esos indicios? Bueno, un poco tener como una actitud muy triste, muchas veces lo que se puede vincular con desánimo, desinterés, cierta apatía por las cosas, como que nada los entusiasma, ¿no? Que bueno, a veces los adolescentes tienen etapas así, que están cansados, están creciendo, están con la cabeza en otro lado y no, nada parece entusiasmarlos, pero cuando vemos a alguien que nunca se entusiasma con nada, eso es un indicador de peligro. Otro es si son personas muy impulsivas, que de repente tienen estallidos, ¿no? No pueden manejar las emociones negativas, hay que prestarle atención a eso, porque muchas veces ahí hay un indicador de peligro importante. Otro indicador de peligro puede ser estar demasiado cerrados para compartir lo que viven, no hablar con otros, no comunicarse, no relacionarse, eso es peligroso, más allá de que uno dice, bueno, hay chicos más tímidos que otros, pero aún los más tímidos, algún amigo, alguna amiga tienen, con alguien pueden tener que hablar, ¿no? Si encontramos a alguien que no puede abrirse con ninguna persona, eso también puede ser un indicador de peligro, o así estas actitudes muy sobreactuadas. El que es demasiado payaso, ya que es demasiado, ¿no? Eso también puede ser una indicación de que algo no está bien. A lo mejor no, a lo mejor sí, habría que prestar atención, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando? Sí, hace un tiempo tuve la oportunidad de leer un documento que hablaba acerca del Club de los 27. Eran estrellas de diferentes puntos de vista o extractos de la sociedad que a la edad de los 27 años habían acabado su vida, que se habían suicidado. Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Y usted apuntaba, partiendo de esta pregunta, sobre la parte que muchos podemos ver, pero que desconocemos cómo está allí adentro. Uno de los comediantes que no hace mucho falleció fue Robin Williams, que su gran trayectoria fue, digamos, su fuerte fue la comedia, y uno lo veía en pantalla y de pronto puede decir una persona que está completamente feliz. Pero así también en la iglesia podemos encontrarnos, como bien usted decía, personas que por su personalidad extrovertida y muy alegres y siempre compartiendo algún chiste, haciendo reír a otro, cuando vuelven a casa muestran lo que es su realidad: soledad, tristeza, depresión, y es allí donde de pronto se corre el riesgo de tomar una mala decisión que pueda acabar con su vida. Andreina Moisán nos dice recomendaciones que nos puede dar de cómo manejar la situación para ayudarnos en el proceso, luego de saber de que una persona cercana como familiar, amigo, hermano de la iglesia intentó suicidarse. Esto también lo hablamos, pero yo quiero reconducir la pregunta. De pronto, si hay alguien en la iglesia, si no es pastor usted o es su mejor amigo le dice, sabes, estoy teniendo estos pensamientos, yo creo que lo mejor que debo hacer es acabar con mi vida. O sea, a la persona, al receptor,
¿qué recomendaciones podemos dar para poder ayudar a esa otra persona que está pasando por, de pronto, esa situación bastante negativa? Ujú. Bueno, yo creo que en el contexto de la iglesia, si esto se da en una entrevista pastoral, hay que conseguir que la persona nos dé permiso de hablar esto con alguien de su familia, ¿no? Porque hay un peligro de su vida. Entonces nosotros estamos con la persona en el momento que nos podemos encontrar, ¿no? En la iglesia, que no suele ser mucho tiempo en la semana, ahora con la cuarentena menos, pero digamos, cuando es una situación más normal, nos vemos quizás 1, 2, 3 veces por semana, no sé. Pero el resto del tiempo, si la persona vive con alguien más, es importante que esa otra persona sepa, porque hay que tomar precauciones, ¿no? Para cuidar la vida de la persona. Entonces, si se da en el contexto de una entrevista pastoral, hay que conseguir que la persona nos dé permiso para hablar de esto con alguien más, que esté más cerca de la persona en la semana y que la pueda ayudar a cuidarse, que la pueda proteger, digamos, frente a esta debilidad, esta lucha que está teniendo. Y también, como dije antes, en lo posible, recurrir a algún profesional de la salud mental que haga una evaluación. Quizás no es algo tan grave, quizás sí, pero eso para nosotros es muy difícil saberlo, ¿no? Entonces, lo ideal es que intervenga un profesional de la salud que nos dé un panorama de cómo está la situación y ayudar a la persona a entender que recurrir a un profesional de la salud no quiere decir nada más que reconoce que hay algo que le está costando, ¿no? No quiere decir que está loco, que es un caso perdido, que va a ir a un manicomio, no. Quiere decir que está luchando con algo y necesita ayuda. Entonces, el encauzar la entrevista desde ese lugar. Y si eso, digamos, si la persona lo cuenta a alguien amigo, amiga de la misma edad, es un peso muy fuerte para el jovencito o la jovencita que se entera de algo así. Entonces también tiene que lograr que le dé permiso de hablarlo con alguien más que les ayude a armar una estrategia de cuidado, ¿no? Decirle, mira, yo te quiero mucho, no me voy a poder quedar con este secreto, pero no violar el secreto a la espalda de la persona, porque eso sería traicionar su confianza. Ayudarle a entender que es importante buscar ayuda, ¿no? Y entonces poder recurrir a alguien más. Quizás decidir junto con el joven que, supongamos, yo fuera joven y una joven me lo cuenta, con esa joven que me lo contó, decir, bueno, ¿vos con quién te sentirías en confianza para hablarlo? ¿No? Quizás su mamá no, o su papá no, porque a veces en los adolescentes la crisis con los propios padres es como medio un factor desencadenante. Entonces, si recurrimos a los mismos padres, es como echarle leña al fuego, ¿sí? Pero quizás decirle, bueno, ¿vos tenés algún otro familiar, alguien cercano con quien podamos hablar de esto que te está pasando? ¿Quién podría ser? ¿Algún referente, alguien de la escuela, ¿no? Otra persona en la iglesia, pero sacarlo de que sea un secreto entre dos personas, porque eso puede ser mucho peso. Y también puede pasar que sea una manera de manipular, sobre todo en situaciones de noviazgo violentos, ¿sí? Supongamos que hay un muchacho que es violento con la novia y le dice, si vos me dejás, yo me voy a suicidar. Ese tipo de amenaza está en el marco de un contexto de manipulación. Entonces, con más razón, hay que sacarlo de ese contexto, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando. A mí me pasó otra vez hablando con un profesor en una escuela secundaria, decimos acá, la escuela media de adolescentes, y el profesor me decía, hay una chica, igual, hay una chica de unos, no sé, 16 años, que me contó a mí que estaba pensando en suicidarse. Y el profesor era un muchacho joven, muy joven, se ve que recién había terminado sus estudios, ¿no? Entonces yo digo, ¿y profe, se lo contó a alguien más o solo a vos? No, no, me dijo que solo a mí, porque conmigo. Entonces, ese tipo de situación, digo, ¿no será que está enamorada de vos, profe, y por eso te sale con esa novela? Porque también a veces hay eso, ¿no? Como de querer exagerar y, bueno, a ver si logro que esté pendiente de mí, desde un lugar muy fantasioso, que a veces los adolescentes también tienen. Entonces la directora de la escuela se empezó a reír porque me dice, sí, fue eso lo que pasó. Después cuando el profesor viene y me cuenta, el profesor no sabía qué hacer con esa información, y cuando hablan con la chica, hablan con la familia, hicieron una evaluación con un psicólogo inclusive, y en realidad lo que pasaba es que la chica estaba muy enamorada del profesor y lo que quería era llamarle la atención, ¿sí? Entonces también pasan esas cosas, o sea, no todas las veces es tan grave. Hay que prestarle atención siempre, ¿no? Siempre hay que prestar atención, pero no dejarlo en un secreto entre dos personas, ¿no? Abrirlo a alguien más, porque la mirada de alguien más en la situación siempre nos ayuda a tratar de entender qué es lo que está pasando y también construir una red de cuidado y de ayuda cuando es necesario. Bien,
aquí en Venezuela ya llevamos más de 100 días de cuarentena o no sé cómo ya denominarlo, de confinamiento. ¿Cómo ha afectado quizás en Argentina, en Venezuela, en Latinoamérica o en el mundo el tema de la pandemia? ¿Ha incrementado el número de suicidios en jóvenes, en adultos? ¿Qué situación podemos nosotros ver o qué lectura podemos dar referente al tema de la pandemia, el estar encerrado? Quizás no era algo de todos los días estar por más de 10, 12, 18, hasta 24 horas en un mismo espacio, familias en donde son muy grandes, donde quizás allí convergen y se suscitan una buena cantidad de problemas, más los que quizás exteriormente ya esa persona tiene. ¿Ha disminuido o ha aumentado el tema del suicidio frente a esta situación actual? Bueno, estadísticas no tenemos todavía sobre eso, no hay. Yo estuve trabajando este tema con un grupo de policías cristianos de aquí de Buenos Aires, y ellos, que son los que van cuando hay una situación así, ¿no? Porque se da intervención a la policía, me decían que ellos observan que hay más casos, pero, digamos, no tenemos datos certeros para saber eso. Sí hay algunos estudios que plantean que el aislamiento, hay un autor cubano, que se llama Pérez Islas de apellido, él dice que el aislamiento es una potente causa de suicidio. Lo menciona así en un estudio del año 2002. Y yo, cuando pasó esto de que aquí en Argentina le llaman también aislamiento social preventivo obligatorio, ¿no? Se usa esa misma palabra. Me llamó la atención, porque digo, hasta qué punto esta situación de estar aislado de otros no está potenciando esos problemas, ¿no? Soluciona unos y agrava a otros. Entonces, es una situación de cuidado, y si la persona tiene redes de cercanía, pueden acercarse de otras formas más virtuales y tratar de ayudar. Vamos a saber después de que todo esto pase si se agravó o no. Pareciera que en algunos casos ha sido como un factor desencadenante. Entre el aislamiento y digamos, toda la incertidumbre de las pérdidas de empleo, ¿no? Situaciones económicas mucho más difíciles para familias que ya estaban muy afectadas económicamente, ¿no? Y se empeora la situación. Entonces, es un combo complejo. Sí, por aquí nos escribe Irmalesa de Romero. Saludos, Iván, a la rectora Viviana. Excelente tema. Pastor Luis Escalona dice un tema bastante interesante. Gracias por compartir. Dios les bendiga. Bueno, ya estamos llegando prácticamente al final y quisiéramos que pudiese tener unas últimas palabras para todas aquellas personas que tanto en este momento que le ven en vivo como después en diferido, y este programa que también se sube a YouTube, pues pudiesen entonces tener algunas palabras de aliento, de fortaleza y sobre todo de recomendación de su parte, hermana Viviana. Bueno, para mí creo que la base de todo es afianzar nuestra relación con Dios siempre, ¿no? Dios es el que nos sostiene, aún en las adversidades más grandes, Dios está con nosotros. Y yo creo mucho en lo que enseña la palabra de Dios, que Él puede modificar muchas cosas, ¿no? Dios puede intervenir, aun cuando hay cosas que pueden haber sido muy tristes en nuestra vida hasta el día de hoy. Dios puede intervenir y cambiar la historia de nuestra vida. Y tanto en la Biblia como en la historia de la Iglesia hay muchas historias personales de hombres y de mujeres que lograron salir adelante aún habiendo pasado por situaciones tristes o difíciles. Así que para mí el desafío siempre es desarrollar nuestra fe, nuestra relación de amor con Dios, para conocerlo más a Él, para ir a Él con nuestros dolores, con nuestras luchas, con nuestras tristezas, y confiar en que Dios va a intervenir, ¿sí? Y que Dios nos ama y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Como dice Romanos, ni la vida ni la muerte nos pueden separar del amor de Dios. Y eso es así, Dios nos ama siempre, ¿eh? Entonces, no importa lo que estés pasando, saber que Dios te ama y que Dios está con vos, y eso cambia mucho la perspectiva hacia el futuro. Saber que nunca estamos del todo solos, porque Dios está con nosotros siempre, ¿no? Entonces, para mí es muy fuerte cuando la Biblia habla de la resurrección de Jesús, que dice que le arrebató la llave del imperio de la muerte a Satanás. ¿Viste ese pasaje? Para mí es muy fuerte pensar así. El Señor es el Señor de la vida y de la muerte también.
y podemos confiar en Él aún en situaciones difíciles que estemos atravesando. Queremos una vez más darle las gracias por hacer un alto en su agenda y acompañarnos. Ha sido de mucha bendición el poder tocar o tratar este tema, y esperamos de que todos los que han podido mantenerse activos con nosotros durante esta tarde haya sido de mucho provecho. Oramos por su vida, por su familia, por su ministerio. Y bueno, nos reencontramos, si el Señor nos lo permite, el próximo día jueves a las 4 de la tarde. Un abrazo desde Argentina, un abrazo desde Venezuela. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Nos vemos. Queremos invitarte a que seas parte del programa Los que Trastornan al Mundo. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que recibas todas las notificaciones.